Mañana con 14 minutos saludamos de inmediato al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que está con nosotros ya en línea. ¿Cómo está, gobernador? Qué gusto saludarlo. Igualmente, que tengan buen día. Gobernador, hartas cosas en materia policial. ¿Para qué decir el asesinato de ayer de este vigilante, ¿no?, de 56 años, Osvaldo Aceituno? Hoy día comenzamos nosotros el programa con un narcofuneral de 3 días que comenzó en la comuna de Maipú y termina finalmente en Conchalí, en la José María Caro. Y claro, y uno se pregunta y uno se cuestiona qué rechupalla hacemos. Tuvimos un bloque conversando de esto, pero como que cosas en limpio, claras tampoco tenemos. Y usted fue súper claro y enfático y dijo, el gobierno no tiene más tiempo para instalación, o sea, el gobierno tiene que actuar hoy día. A ver, mira, bueno, los televidentes saben que en esta nueva institucionalidad los gobernadores regionales no tenemos atribuciones en materia de orden público, seguridad, eso le corresponde a los delegados. Ahora, es evidente que la suma de fenómenos de violencia de muy distinto tipo, pero que tienen algo en común, que es muy violento, tanto las peleas que vimos el otro día entre estudiantes y ¿cómo se llama? Y comerciantes ambulantes, la agresión a un carabinero, la quema en el sur, los asesinatos de ayer, este narco funeral, lo que hemos visto también en los colegios, el nivel de violencia que tienen hoy día nuestros niños y niñas a nivel escolar, tanto en el bullying, en el pololeo, entre ellos, habla de una cultura de la violencia y de fenómenos que están de alguna manera desbordados. Y yo creo que el nuevo gobierno, que por supuesto hay que darle algún tiempo para poder instalarse, pero bueno, tiene que entender de que esta debería ser una de las primeras prioridades. O sea, la gente no puede vivir con una sensación de inseguridad y en consecuencia yo he reiterado personalmente, se lo dije ayer a los subsecretarios, toda la colaboración nuestra como ellos estimen conveniente, pero aquí tanto en el tema de las armas, en el comercio ambulante como lo hablábamos el otro día, en el acoso sexual, en temas tenemos que actuar todos coordinados para restablecer un poco orden y también tranquilidad de la población. Gobernador, hay una cosa que muchos se preguntan, ¿no? Y es que hemos visto en las últimas semanas muchos brotes de violencia. Ayer se quemaron 2 micros y no sé si me estoy quedando... se quemó una micro, se intentó quemar otra micro ahí en el sector, ¿no es cierto?, de de Grecia con Macul, en un asunto que ha sido... Es decir, hemos visto muchos actos bastante violentos, ni siquiera hablar lo que ya estábamos comentando respecto de la delincuencia. Lo que quiero preguntarle es, ¿cómo se explican estos hechos de violencia tan agudos cuando el gobierno apenas lleva 3 semanas? Algunos creían que con la llegada de un gobierno con otro tinte político, a lo mejor ciertos actos de violencia iban a bajar y sin embargo eso no ha ocurrido. ¿Cómo interpreta usted esto que estamos viviendo? A ver, yo creo que los fenómenos de violencia, tanto delictual como política, como interpersonal que estamos viviendo, son de raíz mucho más profunda que un simple cambio de gobierno. Así como en el gobierno anterior hubo una retórica muy fuerte de condena a la violencia, pero los resultados fueron bastante malos, porque mira lo que está pasando hoy día en el sur, en el norte, la explosión de esta pandemia de armas en manos de delincuentes, claramente no basta con la retórica. Pero hoy día lo vemos extenderse a otras manifestaciones. Creo que las agresiones que vimos el viernes pasado entre estudiantes con ambulantes, de estudiantes a carabineros, esto de meterse a la casa de una persona, haya dicho lo que haya dicho, te das cuenta, a tirarle su departamento hacia abajo. O sea, de verdad creo que a fuerza de acostumbrarnos en algunos casos o de legitimar en otros el uso de un lenguaje de odio, este tipo de acciones de violencia, creo que se ha ido normalizando y eso es gravísimo. Gravísimo. O sea, mira lo que pasó el fin de semana, y esto es una crítica que voy a hacer abiertamente. No puede ser que una delegada presidencial se demore 20 horas en condenar un hecho tan grave como lo que ocurrió en Contulmo. ¿Y eso cómo se lo explica usted? Los 16 gobernadores de Chile que pensamos distinto, de derecha a izquierda, fuimos capaces de sacar una declaración contundente mucho más rápido que la delegada del lugar. Entonces yo digo, tenemos que, o sea, ¿cómo se lo no explica? se puede combatir la violencia solo con declaraciones. Pero ¿cómo se lo explica? Pues, claro, pero gobernador, ¿cómo se explica usted? Porque claro, el gobierno igual se va a querellar, o se creyó ya a esta altura, por los hechos ocurridos en Contulmo, en la región del Biobío. Pero yo le pregunto, ¿cómo se explica usted esa tardanza? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay, no sé, cierta, ¿cómo decir? Hay una inhibición
para tomar decisiones que no impidan, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando en la macrozona sur, avanzar en el camino del diálogo, o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Para entender, digamos, desde su punto de vista. Mira, a ver, yo creo que separemos dos cosas. Yo creo profundamente en el diálogo. Me considero una persona demócrata y creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a conversar y que no es por la fuerza como uno resuelve los problemas, sobre todo sus raíces más profundas. Ahora, el delito se le combate con la fuerza del Estado de Derecho. O sea, cuando alguien te va a quemar, llegan 40 personas armadas y te queman las viviendas de personas que la están habitando, eso es de una brutalidad. Eso no puede ser simplemente internalizado en un tema simplemente de diálogo. Hay que perseguir ese tema. Cuando un grupo de personas cree que puede tener el dominio del territorio y recibir a una ministra de Estado con bala, o asaltar un lugar con bala, o en fin, lo que fuere, hay que demostrarte que eso no es aceptable. Ahora, eso que está pasando también allá ocurre también acá. Yo creo que hay que distinguir lo siguiente. Uno tiene que ser rápido en condenar los hechos, pero no necesariamente juzgar a las personas. Lo que pasó la semana pasada respecto a este carabinero, que como tú te recordarás, al comienzo se anunciaron querellas en contra del carabinero, pero resultó después que las imágenes demostraban que él había sido víctima. Sí, claro. Ahora, uno puede condenar un hecho de violencia y pedir que se investigue, pero se pueden hacer ambas cosas a la vez, sin apresurarse en emitir un juicio en contra de alguien en particular. Yo creo que ahí, lamentablemente, no hay espacio para la ambigüedad respecto al tema de la violencia. Y por supuesto, yo quiero reiterar aquí en las cámaras de televisión que más allá de las facultades, así como lo hemos hecho con el comercio ambulante, así como lo hemos hecho con el tema del acoso sexual, nosotros estamos dispuestos a colaborar con este gobierno, pero es importante que el gobierno nos convoque también a trabajar en esta línea. Pero para que quede más claro todavía, ¿ha sido ambiguo el gobierno de Gabriel Boric para manejar justamente estos temas de violencia o delincuencia de lo que estamos hablando? Mira, a mí no me gustan los juicios así como categóricos a menos de 3 semanas de asumir un gobierno. Creo que han habido errores, sí, lo han habido, como los comete cualquier gobierno, que han tenido la capacidad de enmendarlos también. Y yo he visto, por lo menos en la reunión que tuvimos ayer con los 2 subsecretarios del Interior y de Prevención del Delito, una buena disposición a avanzar en estas materias. Así que no le voy a poner una nota a un gobierno por 3 semanas de ejercicio. Lo que sí, hay cosas que preocupan. Lo que pasó en lo de la Araucanía, o la macrozona sur, como le llaman ustedes, el fin de semana, y la demora de la delegada presidencial en emitir un mínimo juicio de solidaridad con las víctimas, me parece que es delicado. O sea, ahí sí que ella es la responsable, ella juró o prometió respetar la Constitución, y la Constitución dice que el mandato del orden público y la seguridad le corresponde a ella. Entonces, exacto, por favor, que cumpla su mandato. O sea, es responsable civilmente. Claro. Gobernador, una consulta, porque han salido muchas críticas a propósito de la composición del Ministerio del Interior, que no tienen experiencia en esta área, que es la seguridad, que es controlar estos ataques o la delincuencia en términos generales. El único es Eduardo Vergara, que es el subsecretario de Prevención del Delito, pero tiene un cargo muy menor comparativamente desde el Ministerio, desde la ministra en este caso, ¿no? Isquia Siches. ¿Cómo evalúa usted esa conformación de ese gabinete en particular ministerial? Mira, creo que es súper injusto evaluar a un gabinete y a una ministra de Estado por 3 semanas. Es verdad, es evidente, es de público conocimiento que ella tiene otra experiencia. Ahora, como siempre, los buenos equipos, y eso lo saben los entrenadores de fútbol, tienen que tener gente con experiencia y gente nueva, gente que aporte, oye, conmigo yo, pelota al piso, y gente que sea capaz de innovar. Yo creo que le daría el espacio para que este equipo se pueda desarrollar. No solamente Eduardo Vergara tiene mucha experiencia, a quien conozco hace mucho tiempo, también Manuel Monsalve, él viene de la Araucanía, tiene un conocimiento del lugar. Yo creo que es un equipo que se está afiatando. El problema es que en los tiempos que corren hay poco espacio para el rodaje. Usted lo dijo. Si antes uno tenía un rodaje de 6 meses, hoy día con suerte son de 6 semanas, si es que. 6 semanas, entonces ya estamos casi en el término del rodaje, bueno, casi, estamos pasando la segunda. ¿Chocó con la realidad, diría usted, gobernador, el gobierno del presidente Boric, considerando además que es la delincuencia la principal inquietud dicha por todas las encuestas que tiene hoy la ciudadanía? Mira, yo creo que él hizo una buena lectura del país en la segunda vuelta presidencial. Yo que había sido candidato, ustedes me entrevistaron cuando yo era candidato, yo recorría las 52 comunas de la región y decía, la primera prioridad de la gente de nuestra región, que es la más grande, es seguridad.
y no lo veía en el discurso político de la primera vuelta, lo vi en el discurso político de la segunda. Yo creo que el equipo del Ministerio del Interior está consciente de este tema. Ahora, probablemente están un poco sobrepasados, porque la verdad es que esta cultura de la violencia que estamos hablando tiene muchas manifestaciones. No es solamente el homicidio de ayer. Oye, es lo que está pasando en los colegios, lo que está pasando en el barrio universitario, lo que está pasando con el comercio ambulante, lo que está pasando en la macrozona sur y en la macrozona norte. Entonces, son muchos. Yo creo que cualquier gobierno, aún uno con mucha charretera y mucha experiencia, le hubiera correspondido un tiempo muy difícil. Y usted... Ahora, lo importante es asumir de que hay poco tiempo para el rodaje, ser capaz de darle un rol a los actores. Nosotros ayer le ofrecimos, yo agradezco mucho que los dos subsecretarios hayan venido al gobierno regional, lo que es un gesto. ¿Te acuerdas? Yo no fui a La Moneda, ellos vinieron para acá y le entregamos las conclusiones de nuestra mesa del comercio ambulante, y ahora sí tenemos que pasar a la implementación, porque ¿Claudio? si nos quedamos en el diagnóstico y en las propuestas y no las implementamos, la gente se va a ver muy frustrada. Pero en su experiencia, usted que fue intendente de Santiago, usted que tiene larga trayectoria, ¿no es cierto? ¿Qué le hace, o sea, cuál es la explicación que usted se da? Porque yo siento que estamos en un momento muy complejo. O sea, se ha instalado una sensación, yo diría que muy peligrosa, ¿no? De que ya no siquiera le estoy hablando de la delincuencia, que es un tema por sí mismo, pero la sensación de que si no actúo con violencia, no voy a conseguir los objetivos. Nadie me va a escuchar. Hemos visto manifestaciones ciudadanas que tienen una raíz legítima, pero resulta que la forma de expresar esa manifestación es súper violenta. O sea, lo veíamos ayer con unos trabajadores que no le pagaban hace 2 meses el sueldo, y eso sí que es legítimo protestar por aquello. Pero resulta que de repente empezaron a hacer barricadas, se empezó a quemar la grúa donde se habían instalado. Hubo una situación súper tensa, y ese es un botón de muestra. Entonces, yo le pregunto, ¿en qué momento estamos? Porque mientras tanto tenemos una convención que está escribiendo una nueva constitución, y hemos dicho muchas veces que esa era la vía institucional para canalizar mucha de la violencia que habíamos visto posterior al estallido social. ¿Cómo se lo explica a usted este momento que está viviendo el país? Mira, no quiero dármela de sociólogo, porque no lo soy, pero porque este es un fenómeno súper complejo y súper profundo. Yo he releído estos días a Maturana, Mirna, que decía que el lenguaje construye realidades, y yo creo que hace mucho rato que el lenguaje en Chile lo perdimos. O sea, dejó de ser un espacio de encuentro social, de diálogo, de debate respetuoso de ideas, y pasó a ser un campo de batalla, donde el que piensa distinto que mí es mi enemigo, es un traidor, es un vendepatria. Esas que eran palabras que escuchábamos en la dictadura se han instalado hoy día en el debate. Mira lo que es Twitter. Mira este episodio del otro día de la piñata con la cara de un convencional, más allá del color político de uno u otro. Yo recuerdo cuando ¿te acuerdas ese primer episodio cuando se le tiró un vaso de agua a la ministra Jiménez, que era ministra de Educación? Claro, y la gente como que hizo una fiesta de eso. ¿Te das cuenta? Mira qué simpático, y de ahí a la funa, y de ahí, oye, al golpe. Porque esto lo aprendieron los nazis muy temprano, por eso que este fascismo de izquierda o de derecha. O sea, cuando tú le quitas al otro la legitimidad de un ser humano, el paso siguiente es pegarle, y el paso siguiente es matarlo. Bueno, lo que pasó con este pobre joven de la Florida, ¿no es cierto?, que fue confundido con un delincuente, y aunque hubiese sido delincuente, lo terminaron linchando y lo mataron. Entonces, hay un lenguaje del odio. O sea, las redes sociales están llenos de odio. O sea, es una cosa que yo no es que discrepe de ti, es que tienes que matarte. Oye, los rayados en las murallas, mueran tales y cuales. Sí, pero entonces, Claudio, a mí no me sorprende lo que estamos viendo hoy día en la sociedad, donde los niños que ven esto todos los días en sus casas, resuelven los conflictos a patadas. Pero alguien se tiene que hacer cargo. Y le pegan a la polola, oye, y son capaces también de el día de mañana agredir a un carabinero que está en el suelo, porque el carabinero pareciera no ser alguien digno de respeto y no se le puede respetar su derecho a la vida. Yo creo que mira, uno tiene que condenar la violencia en el pololeo, en el transporte público, en la Plaza Italia y donde fuere, y de cualquier tipo. Y segundo, tenemos que, una vez más, esto no resuelve el problema de las armas que estamos viendo en pantalla. Aquí se requieren una comisión de alto nivel para perseguir el mercado ilegal de armas, pero tenemos que meternos en la educación. O sea, aquí tenemos que reeducar a nuestra población y predicar las autoridades con el ejemplo. De nuevo, le pregunto, ¿quién hace todo esto que usted nos describe? Ustedes entregaron ahora un plan, pero no tienen las facultades, dice, para meterse realmente en este tema. ¿Quién es el responsable? ¿A quién la ciudadanía le tiene que exigir que esta realidad cambie?
Yo creo, particularmente, evidentemente, todos nuestros representantes estén en la convención, en el Congreso. Evidentemente uno le puede exigir mayor rigurosidad al Poder Judicial, pero es el Ejecutivo, el Gobierno, el que tiene las mayores facultades. Y en eso, usted dice, no quiero ponerle la carátula de ambiguo. Perfecto, pero revisemos lo que sí se ha hecho. Tenemos subsecretarios activos, un OPS, otro cercano al PPD, o sea, a lo que era la concertación, muy activos en terreno, bien evaluados incluso por adversarios políticos. Pero tenemos una ministra que cuando quiso respaldar a Carabineros, Vizquia Siches, el Partido Comunista, grandes personalidades al menos de ese partido, ¿no? Daniel Jadwe, Carol Cariola, Lorena Pizarro salieron a criticarla. Y así, entonces uno ve... Y era el primer respaldo oficial que hacía. Era el primer respaldo oficial. Y cuando ingresa el gobierno, o sea, cuando se hace gobierno, lo primero que se anuncia, por ejemplo, es el tema de apurar, darle urgencia a una discusión que uno no ve que tenga buen futuro, que tiene que ver con esta ley de amnistía por presos de la revuelta, que puede ser que haya parte de la población que esté de acuerdo y otra que no sé. Pero el punto es, ¿cómo evalúa usted justamente eso? Eso sí, me imagino yo que ya, en 3 semanas no podemos ser lapidarios con el gobierno, pero han hecho cosas. Han dado señales al menos. Claro. No, yo, una cosa es que le dé el beneficio de inventario y creo que hay que darle un tiempo, que no es mucho, para que puedan mostrar todo lo que debe hacer. Otra es que no reconocer que han cometido errores. Yo creo que ellos mismos reconocen que han cometido errores. El anuncio de querellas contra un carabinero que terminó siendo víctima de una turba que lo quería matar, bueno, obviamente es un error. ¿Te das cuenta? La delegada del Biobío que no es capaz de condenar rápidamente un hecho brutal es un error. Ahora, eso no me lleva a condenar al gobierno. Yo como una autoridad independiente y autónoma tengo que señalar las cosas que son malas, pero también las cosas que son buenas. Yo he visto en el equipo interior también preocupación y ocupación de estos temas. Ahora, algo interesante, para ver que efectivamente hay dos almas dentro de la coalición de gobierno, que no es solamente, ojo, la concertación versus apruebo de dignidad. O sea, yo cuando recorro el territorio, y le voy a mencionar a 2 alcaldes de la región metropolitana, Tomás Bodanovich de Maipú y Felipe Muñoz de Salso Central, que son alcaldes del Frente Amplio, que son alcaldes que están en la dura en contra del comercio ambulante, en contra de la violencia, y que además dicen que este es una suerte de test para el nuevo gobierno. Es decir, este es un gobierno del cual la ciudadanía espera reformas sociales, mayor justicia social, pero también le va a exigir orden. Efectivamente. Y va a tener que resolver esta ambigüedad interna en el sentido de ser súper claro. O sea, la imagen que ustedes han estado mostrando este rato, de este tipo de enfrentamientos, del tema, ¿cómo se llama?, de las agresiones que se han normalizado a los comerciantes en Plaza Italia y en otros lugares, tiene que terminar. No nos podemos acostumbrar. Claro. Ya, pero ahora lo dijo. Entonces, yo creo que en eso creo que el gobierno tiene una tarea por delante, no tiene mucho tiempo, pero yo le doy el beneficio de la duda porque también veo que hay gente de la coalición que la tiene clarita, en esta materia. Bien, pues queremos dar las gracias a Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana, por este contacto con Tu Día. Que esté muy bien, gobernador. Chao, gobernador. Chao, gracias. Buen día.